Bueno, darle la bienvenida a un video más acá en este canal y qué alegría tenerte aquí, mi Caro, bienvenidísima. Muy contento siempre de poder invitar personas extraordinarias que tengan demasiado valor por aportar, gente que, digamos que en su metro cuadrado hace la diferencia. Y yo creo que hay personas que, pues, digamos que eligen vivir en inconsciencia o inconscientemente, viven en su inconsciencia y hay gente que elige desde la inconsciencia, cruzar a la conciencia, vivir en amor, vivir en presencia. Y esta mujer que yo traigo hoy sí que sabe vivir en conciencia. Oh, Bienvenida, Caro, qué alegría tenerte acá. gracias Pablis y a ti también felicitarte por este podcast, este espacio que abres, porque aunque si bien pareciera que hay demasiados formatos parecidos a estos, mucha gente haciéndolo, yo creo que todos son demasiado necesarios, Total. porque con una palabra uno puede hacer un cambio de conciencia de hecho yo soy fan de los podcasts, o sea, porque en los podcasts a través de las historias, a través de las personas, a través de las caras, a través de tantos momentos que se pueden compartir, puede uno también hacer esa catarsis y esa introspección. Entonces, gracias por invitarme, te felicito, que has tenido unos capítulos demasiado buenos, me los he visto y qué nota esto que estás haciendo y generando. Gracias, Caro. No, sí, es que el podcast yo creo que tiene eso, o sea, como que la gente, sobre todo si se siente cómoda, si con el anfitrión logra conectar, pues es una conversación muy chimba, muy real, entonces eso también como que hace que baje la guardia un breve y de alguna forma u otra el que está escuchando detrás de la pantalla es como verdaderamente está viendo el otro que tiene para decir. Total. Aquí no hay postureo, aquí no hay preparación, ahorita nomás dijimos, bueno, pues lo que salga, vamos a Sí, conversar. total. Y yo creo que cuando está la intención clara, Es, que al final siento que tú tienes una intención muy clara de esto, de que esas conversaciones que a veces uno tiene de valor en su cotidianidad, las ponga en voz alta, porque a veces total. se van quedando en eso y se van volviendo como paisaje. No, es que sabes que inclusive conectando con eso, Caro, en esta semana fui a un evento de redes sociales, bueno, y como que voy a escuchar, y todo el tiempo hablaban de que usted tiene que definir, usted a quién le está hablando, quién es su audiencia, cuál es el problema que usted resuelve. Y yo decía, marica, pues es que el problema mío, a la gente que yo le hablo, hay gente que quiere salir adelante, que quiere sanar, que quiere crecer, que tiene sueños, que tiene metas, y usted no tiene nada que ver con eso, pues dele next. pero, Literal. pero conectando con eso, Caro, hoy que sé que la gente ha venido viendo episodios, va a haber gente nueva que va a llegar, yo te invito porque yo veo en ti una persona que ha elegido voluntariamente crecer, ¿cierto? Que obviamente estamos en un contexto pues por Gano y por nuestra realidad como networkers muy bonito donde casi que nos obligan a ser líderes, ¿cierto? Y el ser líder pues en cierto aspecto es activar un potencial escondido, tener una actitud pues digamos que de ese liderazgo, ese ímpetu ante la vida. Pero ahorita te decía que me parece que hay mucha gente que solo busca el dinero y hay otros que buscamos crecer y entender que el dinero ya entra en una frecuencia y en una correspondencia con ese nuevo ser. Tú como mujer, digamos que sabemos que hoy en día hay un segmento de la población que busca esto, pero hay otro que está en mucha inconsciencia como empezamos, que las mujeres de pronto están pensando muy diferente. ¿Qué es el sentido para ti buscar ese crecimiento personal y digamos que sanar y desarrollarte en tu mejor versión? Bueno, yo creo que eso que dices de que a veces esa búsqueda del dinero, yo no la veo tampoco tan descabellado, tan mal, porque yo siempre he sentido que esa búsqueda es también un gancho. O Okay. sea, tú sabes que nos une un modelo de negocio que nos hizo ese gancho como una oportunidad para generar ese ingreso, pero después de que nos tuvo ahí, es como, venga más, en qué podemos crecer, en qué podemos cambiar, qué es eso que te está incomodando. Y desde hace algunos años, no puedo decir que toda mi vida, porque no, también he tenido como esos momentos en los que uno dice, uno puede vivir mejor. O Total. sea, si esto a mí me está incomodando, ¿cómo puedo darle la vuelta para que esto no se sienta tan incómodo? Entonces ese crecimiento personal que a veces pareciera como que en mi caso es una pasión, pero que también a veces para alguna gente puede resultar incómodo, siento que también es como de pasar de ese punto de lo evito para no sentirlo, a llegar a un punto en el que dice, ves que yo tengo el poder y la disponibilidad de vivir mejor en cualquier área de la vida, y eso finalmente es el crecimiento personal. Es como ejemplo, estás enfermo, tienes, no sé, una situación en tu intestino o en tu sistema digestivo, tú dices, ve, ¿cómo podría yo sanar esto? Y cuando vas a sanar te das cuenta que no es solamente sanar lo físico, sino que estamos conectados con un montón de emociones, el tema espiritual, el tema energético, y somos como seres multidimensionales en Total. los que uno empieza a decir, ve, como habitar esas cosas de la vida desde la curiosidad.
no desde el, ay, qué pereza, o mejor, no, o mejor evado esto con esto otro, o mejor me voy a comer y desfogo todo en la comida, o me voy mejor de shopping y hago todas las compras, o mejor me enfoco tanto en el trabajo que evito sentir esto otro. Entonces, en mi caso, esos extremos también de búsqueda del éxito, del dinero, de la relación de pareja ideal, del cuerpo ideal, me han llevado como a abrir puertas en las que yo digo, venga, que es que no es No es afuera. el dinero. Okay. O sea, si vos te vas a ver, uno dice, parce, llega el dinero y ay, no se sentía lo que yo pensaba que era. Claro. O sea, no era el dinero, era lo valiosa que me siento con el dinero. Ay, que el cuerpo ideal, pucha, ya estoy. Y entonces como esa búsqueda que sigue, y que sigue, y que sigue, y que sigue. Ah, es que no era el cuerpo, era la validación. Total. Era el autoestima. Entonces como que ese crecimiento personal es como ir abriendo puerticas en las que uno cada vez más tiene conciencia de que al final todo lo que estamos buscando los seres humanos, el éxito, el dinero, la salud perfecta, la relación perfecta, es volver a conectar con la esencia que somos, que es que el amor. Es volver a ese niño interior. Exactamente. Total. No, me parece espectacular. Yo he hecho cursos de coaching y digamos que en mi proceso de vida para sanar, o bueno, para crecer tuve que sanar, y eso de pronto puede sonar un poco cliché, pues hay gente que dice, esta gente enloqueció, y normalmente eso nos pasa, pues yo no sé, me imagino que hay gente que dirá, claro, de chifló, y hay veces yo hablaré de cosas que la gente dice, este hijo de puta de Pablo de chifló, pero es muy interesante porque realmente cuando uno se da el permiso de no rechazar la información, porque decir, se enloqueció es rechazo la posibilidad de entender o asimilar lo que esta persona está diciendo, uno como que verdaderamente pues analiza, escucha, mira, replantea, recuerda, y desde ahí logra como tener una respuesta auténtica frente a su proceso de vida, porque yo creo que la mayoría de las veces estamos buscando, ¿cierto? Buscando, y también en esa búsqueda, antes de que las cosas se den, yo hablo mucho de que del día 1 al día en el que las cosas se den, todo lo que está en la mitad es el proceso. Total. Entonces, antes de que las cosas se den, hay veces no se dan, y hay veces me da dolor de estómago, y tengo el tema intestinal, o puta, no me entiendo con mi pareja y no soy capaz de hablar de ciertos temas, o estoy evadiéndolo de alguna forma que se vuelve un vicio o una adicción, tantas correcto, cosas que pueden pasar. Que inclusive aquí hemos tenido invitados que han tenido problemas con la ludopatía o con las drogas o con otras cosas, y todo es mirar para adentro. Total. O sea, todo es mirar que yo de pronto cuando tenía 7 años o cuando tenía 10, hubo un momento, un encuentro que me hizo tomar una decisión, y yo me empecé a comportar así de ahí en adelante para mi vida, y viví en inconsciencia, y bueno, yo creo que yo siempre digo aquí, marica, hay veces hay que devolverse, hay que mirar al niño, hay que decirle, hey, te amo, te honro, pero no soy tú. Sé que en ese momento eso sirvió, pero ya hoy en día, por donde vamos, ya ese recurso inconsciente de salir a comer porque estoy ansioso, entonces me pego mis atrancones, o de recurro a las drogas, o de cualquier cosa, ¿cierto? O me pongo bravo, porque es que también... O me trago una serie completa de Netflix, exacto. que a veces uno dirá, ay, eso no es una adicción. Pero si lo es. Es una forma de evadir. Ahí hay un descubrimiento súper importante para sanar y adoptar una nueva identidad. Y yo creo que, pues en tu camino de vida, ¿cuántas Carolinas has sido? Mira, Pablo, es que eso que dices, y qué rico que esta sea la oportunidad, porque desde que yo empecé también a desmitificar mucho lo que es sanar, la palabra sanar, me empecé a relacionar mejor con eso, con ese proceso. Hoy estamos demasiado invadidos de no, hay que sanar el niño interior y hay que sanar la relación con el dinero, y yo he promovido digamos, ese léxico o esa forma de relacionarnos con esa mejor versión de nosotros, pero al final, ¿qué es sanar? O sea, al final sanar es darnos cuenta que hay una historia de nuestra vida que nos estamos contando desde un lugar tal vez de víctima. Totalmente. O sea, cuando hablo de víctima no lo digo desde algo feo, sino como hay historias en nuestra vida que las codificamos mentalmente como un momento doloroso. Te voy a poner un ejemplo que me di cuenta yo, por ejemplo, con el cuerpo. En cierto momento de mi vida, por alguna asociación, sea en el colegio, sea en la adolescencia, lo que sea, asocié que ser delgado era lo que era correcto, claro, y que estar gordito
no era tan chévere. Me acuerdo mucho que, por ejemplo, mi papá era uno que me veía como ya pasadita de kilos después de con la universidad y me decía, ahí te transferí para que te metas al gimnasio. Y era su forma de decirme, uy, ojo con esto. Entonces, cuando empecé a vivir etapas ya en mi vida, cuando tuve mi primera hija, que era como que no bajaba de peso, pues estoy poniendo este contexto como para darnos cuenta de cómo es que sanar esa relación con el cuerpo, por ejemplo. Entonces, cuando empiezo a ver que hago de todo, hago la dieta, voy al gimnasio, me hago restricción, nada, no pasaba nada, pucha, y empieza un tema súper de autocastigo, de será que hay malo en mí, de ese amor propio, y eso me empieza a llevar a decir, venga, no, es que no es bajar de peso, no es solamente cuánto está marcando la báscula o cómo me veo en el espejo, sino la relación. Entonces voy a esa historia, que de hecho en una meditación llego como a ese momento de que la relación mía con el amor propio era a través del peso, por ejemplo, y era como me empiezo a contar esa historia desde otro lugar. Ah, sí, eso pasó, eso fue, yo en ese momento hice ese clic, yo en ese momento creí que mi valor venía de si bajaba o subía, porque claro, cuando uno baja de peso, ¿qué es lo primero que le dice a la gente? ¿Cómo estás de melo? ¿Cómo estás de disciplinada? ¿Cómo estás de juiciosa? Ve, mira, entonces uno como que eso también empiezas a asociar el valor con eso. Claro. Entonces como que empieza a hacer ese proceso y ese es el primer paso de sanar, darse cuenta. Y a partir de ese momento dejarme identificar como la víctima de esa historia, como pobrecita yo, o como, es que, claro, porque a veces nos quedamos ahí. No sé si a usted ha pasado que uno sea, no, marica, es que yo tengo ese problema con la plata, y no sé qué, y me sé contar la historia perfecto, y ya me di cuenta, pero de ahí no pasa nada. Y sigo siendo la víctima. Hasta que llega un punto que digo, bueno, listo, eso fue lo que codificó mi adolescente. Totalmente. ¿Qué historia me voy a contar a partir de este momento? Y ahí es donde, vea, Pablis, pasó esta historia y se las cuento, porque solamente hacer ese cambio de dejarme ser la víctima de esa historia, empecé a ver resultados. Totalmente. Y empecé a cambiar muchas cosas, y yo decía, ya no es desde la lucha, ya no es desde, tengo que ser delgada para encajar, tengo que ser delgada para que me admiren, ya empezó otra relación con el cuerpo, con el ejercicio, con la alimentación, que empezó a traer también menos inflamación a mi cuerpo y eso permitió que también pudiera bajar de peso, por poner como una historia y un contexto. No, buenísimo, buenísimo. Y sabes que yo también lo viví a mi manera, pero cuando yo estaba chiquito, digamos que lo ideal o lo que estaba probado, o lo que dentro de mi mente era pues como una regla, era me tengo que rodear con gente que sean o más neas, o sean de cierta frecuencia, o que sean más plays, y hubo lugares que por temas de rechazo en los colegios, porque pues me echaron de ciertos colegios que eran como de una cultura diferente. Yo estuve en varios colegios, pues por si de pronto alguno de ustedes no sabe sobre mi historia, estuve en 5. Dios mío, entonces, retadorcito para los papás. Total. Y marica, yo me acuerdo que había ciertos lugares donde yo no me sentía cómodo, o sea, donde yo decía, no. Yo con esa gente de allá, no, a mí eso no me gusta. Asociaste como la rebeldía, como que era lo cool. Total, y todo lo que fuera como más aconductado, que tuviera pues un proceso más tranquilo. Como más normas, más sí, un paso a paso. O que simplemente, pues... No hubiera como emoción. O sea, que siguieran el guión, que fuera gente como más camino universidad, tradicional, familiar, que fueran empleados. Sí, pues yo tenía un rayón en algún momento de mi vida con eso y yo decía, no, yo a un club no voy a ir, a mí no me gusta la gente que va allá, yo no me rodeo con este tipo de personas, porque claro, en mi niñez me sentí rechazado por ese lugar, ese tipo de personas, definición mental, ¿cierto? Y que de alguna forma u otra... era como tu mecanismo de defensa, era como un mecanismo que de mejor defensa. rechazo para que no me rechacen. Exacto, o sea, ese era mi camino y yo crecí y yo pasé todo eso y normal y pues, y yo me acuerdo que hubo un día donde yo estaba hablando con una gente con la que yo practico un deporte y me dijeron, ve, ¿por qué no volviste a tal parte? Y yo, no, a mí no me gusta la gente que vaya y se quedaron callados y yo pensé, ¿yo por qué estoy diciendo esto? ¿Hace cuánto estoy diciendo eso? O sea, esto es de otra época de mi vida, o sea, yo me sentía así con 15 años, con 14 años, pero ya, pues normal, no me hicieron nada, yo estaba en mi película, en ese momento, pues yo me amo, me acepto, a donde sea que llegue, pues voy a ser yo, independiente de quién esté al lado, cómo piense, yo vengo a sumar desde lo que soy y también
abrí mi mente y empecé a tener amigos que eran de esa estirpe, que eran de esa modalidad de pensamiento y empecé a ver valor. Entonces mira que también fue muy chimba porque una época de mi vida donde yo solo veía valor en cierto grupo de personas que cumplían cierto tipo de comportamientos y cierto tipo de creencias, y a medida que el tiempo pasó yo dije no, todo el mundo es valioso. Donde sea, yo puedo encontrar valor en alguien que está en una empresa y dejo el raye, normal, Total. que yo haga network marketing o que yo haga esto, lo otro, no le quita valor al otro en lo que sea que él haga, porque hay gente extraordinaria que elige un modelo diferente, Total. no pasa nada. Hay gente que está en otro cuento diferente, lo que sea, puede ser artista y, ay, qué valor. Y yo dejé de sentir que alguien tenía que cumplir una lista, digamos que, o un checklist, y que yo también tenía que solamente estar en ciertos espacios para sentirme cómodo, no, Total. yo puedo llegar, estar en tal lugar, y me acuerdo que vos también contaste una historia del pelo tuyo que te gustaba dar liso y que te daba No, dificultad María, es que tengo aceptar demasiadas lo de tu historias. melena. Y ¿sabes qué, Palis? Ahí antes de que termine la Dale. historia, y es honrar también al Pablo, mira lo lindo de volver a la historia que yo me contaba antes, porque es también como que vos mires con compasión a ese Pablo que rechazaba, porque para no sentirse rechazado y decir, parce, tan teso yo que antes creé ese mecanismo de defensa en ese momento, pero es que ya no soy esa versión. Total. Ya tengo otra información, ya tengo otras creencias, ya me amo más, ya me veo. Total. Pero sin juzgar esa versión de ti que tomaba esas otras elecciones, porque a veces nos pasa que nos volvemos como los carceleros de la historia anterior, entonces rechazo completamente a mi ser y a esa versión de mí y ya la convierto en otra cosa en el presente, pero entonces sigo siendo esclavo de eso que estoy rechazando. Y no, Totalmente. sanar también es aceptar que somos todas esas versiones, que eso también hace que seamos el ser que somos hoy, y empezar a decir, ya ahora tomo las decisiones desde otro lugar, Totalmente. o actúo desde otro lugar, sin juzgar, porque es muy injusto uno juzgar a esa personita de ese esa momento época. con el conocimiento que tengo hoy cuando yo no tenía ese Claro. conocimiento. Total. Es como por ejemplo lo que estaba diciendo del pelo liso. Ay, qué hueva yo, ¿para qué me alisaba el pelo? Me lo dañé demasiado, pues qué bruta superficial. No, man, no, ¿por Total. qué? Era el conocimiento que tenía en ese momento. Y la seguridad era y la todo. seguridad, eso fue lo que me ayudó a sobrevivir. Y la Total. honro, hoy ya tomo otras elecciones y Total. tomo otras decisiones. No, y así fue, y, o sea, yo te digo, yo miro esa versión y también me acuerdo que mis papás influyeron en eso porque ellos querían que yo fuera eso y no lo que soy. O sea, es una película muy profunda, pero que crecer es sanar, sanar es soltar desde el perdón, desde el amor y elegir también lo nuevo, elegir Y la que nueva también versión. se vuelve una herramienta, porque les estamos contando esas historias que uno diría, pues no me identifico ni con lo del cuerpo, ni con lo de El lo grupo que de Pablo personas contó, y todo. pero ¿cuál es esa cosita que de pronto ustedes en el presente dicen, parce, yo tengo un bloqueo con esto? Pucha, yo acciono, por ejemplo, en el negocio que desarrollen o en su modelo, la plata llega y se me esfuma, o tengo algo como con el éxito. Entonces es también Total. como ese tipo de como cuellos de botella en la vida, le están dando uno tantos regalos, tanta información, para uno ir a decir, ve, esto no está Totalmente. fluyendo en mi vida, lo miro con curiosidad, qué historia me estoy repitiendo inconscientemente. Y pasa con Totalmente. todas las áreas de la vida. No, y mira que, por ejemplo, ya para cerrar lo que yo estaba compartiendo, algo que me permitió a mí generar como una transformación real fue a través de Gano, que yo al principio, mi primera explosión financiera y de equipo de trabajo fue con gente igual que yo. Pero yo entendí algo y es que la gente que es igual a mí y que para mí es fácil lidiar con ellos, eso es un nivel de liderazgo en la comodidad. Porque son iguales que yo. Yo en Barranquilla hace poquito, que sé que estuviste ya hace poco, yo me reunía con ellos y son puros señores pues como más adultos, muy queridos todos. Y me decían, pero es que mano, es que estos jóvenes nos dan mucha brega, que yo no sé qué. Y yo, ¿usted qué hace? Ah, no, yo soy un catedrático de la universidad, yo no sé qué. Y el otro, no, yo también soy yo no sé qué de una universidad. Y el otro, no, yo trabajo en un banco. Y yo les decía, vea, puro liderazgo cómodo. Ustedes entre ustedes se entienden, pasan súper bueno. ¿Y con los jóvenes qué? Es otro mundo. Total. Cuando se me rompió a mí ese discursito tan huevón de a mí esa gente no me gusta, a mí no me gusta estar allá, en el momento en el que a mi equipo de trabajo me llegó gente totalmente diferente a mí, mujeres. Vea Carolina, a mí me cambió mi liderazgo cuando yo empecé a trabajar con mujeres.
Total. Marica, yo ya no podía Pucha. ser el mismo Atarbán de siempre, yo ya no podía decir, o sea, yo ya no podía hacer el pensamiento hablado, necesitaba una versión nueva de mí. Yo, ¿cómo les hago entender a estas viejas? Marica, Sí, ¿cómo sí. las conecto con lo que necesito que aprendan? ¿Cómo las motivo? Y Y eso es lo que al final hace, porque nosotros acá hacemos demasiado coaching. Y total, eso es lo que es el rol de un coach. El rol de total. un coach no es imponerse No, a lo que yo soy y cómo soy. Y es que tú tienes, bueno, cuando uno le dice a alguien, tú no, tienes, eso no eso sirve es para como que la nada. gente te mira y te dice, ah, sí, yo tengo. Pero por dentro dice, no va a No ser vaya ni chimba. ni lo que me digas. Y eso es muy lindo, o sea, si ustedes hoy están dirigiendo equipos, o están en una empresa, o están siendo jefes, hoy el jefe está llamado también a tener un liderazgo más desde la inspiración, desde el Pero más coaching. humano. Exacto, desde un lugar más humano. Y parce, a nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer. No, no, no. Es cómo esa persona acompaña desde su proceso personal para que el otro saque de su interior eso que lo impulsa a hacer. O sea, es como Total. que cómo esa persona me inspira tanto a ser yo que termino haciéndolo, pero no desde la imposición. Totalmente. Y eso yo creo que es el reto más teso que nosotros vivimos en el liderazgo, pero que también trae mucho lo que estás diciendo. Que como hoy, por ejemplo, tú y yo somos súper diferentes, o sea, Total. tenemos roles súper diferentes, tal vez tenemos puntos de vista súper diferentes, pero como tú me inspiras a mí y yo como A ti, también a te mí puedo también. inspirar a ti, desde ese lugar en el que uno dice, no es que tengas que ser como yo, pero es como desde mi historia, desde lo que he ganado, desde las cosas que he vivido, desde los retos, desde la acción. Uf, que nota ese Completamente. fuego que los dos podemos compartir. Eso al final es el Total. liderazgo. No, espectacular, No así solo es. ser igualitos todos. Sí, no, y es que a la hora del té, Caro, pues hay 8.000 millones de maneras de vivir, porque hay 8.000 millones de personas en el mundo, o sea, siempre va a haber una matiz por cada persona, siempre va a haber una idea nueva, siempre va a haber una interpretación y de eso yo creo que se compone un equipo de trabajo, de eso se compone la vida, de que no todos sean iguales y que cada uno ponga su grano de arena desde su esencia, entonces me parece Total. brutal. Caro, vení, yo te quiero hacer una pregunta, hay una historia muy bacana que tú me has contado tuya, y es de que en 2019, si no estoy mal, estabas en Malasia, un momento súper turbio, pues difícil, estabas en el primer embarazo, creo, si no estoy Sí, mal. está pues, el posparto del primero. Eso, posparto. Tenías pues como las emociones, la realidad en ese momento no era la mejor, eh, pero tenías, o sea, como que eso te hizo un clic y de ahí lograste dar un salto cuántico en tu vida. Yo tengo socias que están cruzando pospartos, tengo socias que han cruzado pospartos y que sienten que la vida como que se les detuvo o que les cambió la vida o inclusive no nos quedemos en el posparto. Personas que Cualquier área, sencillamente cualquier crisis o reto. tenían una crisis, tenían un reto o están en un reto, sienten que su vida no avanza y se frustran cuando de pronto ven que hay otra gente que sí está expandiendo sus alas y está brillando como esas personas quisieran brillar. ¿Qué tenés para contarme un poquito sobre eso y contar a la gente? Porque pues yo creo que todo el tiempo lo vivimos, ¿cierto? Total. Hay resurgires constantes en Para la mí vida. esa historia, y qué bueno, Palis, que la traes acá, porque la quiero volver a compartir para volvérmela a escuchar, porque hay mucha evidencia ahí de cómo un cambio de pensamiento, o sea, un cambio de pensamiento frente a una historia que uno se cuenta, hace un destino completamente diferente. Y lo digo es porque en ese momento yo tenía, o sea, si yo te contara en ese momento las razones que yo tenía para decir, no voy más con esto no es para mí, tú me hubieras dicho, parce, ¿sabe qué? Rajes. Sí. O sea, tiene toda la razón. Y más porque yo soy una persona que soy como muy pegada a la coherencia, a la humanidad, a la compasión. Entonces empecé como a vivir en ese momento muchos rayes en mi tema como de, yo no siento que este sea mi lugar, yo siento que de pronto es que me tengo que dedicar a otra cosa, es que esto es bueno, es para la gente que es así como, como súper enérgica, empoderada. Yo creo que la gente es demasiado tesa, acá como que no hay un lugar para la vulnerabilidad. Esas eran como muchas de mis conversaciones. Entonces, claramente si llega alguien también en esta área a decir, no, es que yo siento que este no es mi lugar, uno, ¿qué le dice a esa persona? Uno le dice como, pues, si tú sientes que no es tu lugar, pues ¿cuál es tu lugar? Y busca tu lugar. Y estuve mucho tiempo navegando en esa conversación, pero había muchas cosas que sí me conectaban claramente con el negocio. Una de ellas el producto, una de ellas era que ya llevaba un proceso, que ya llevaba 6 años, que ya había tenido un resultado,
que mi proyecto de vida familiar estaba puesto acá, Claro. que me permitía hacerlo desde la comodidad de mi casa sin tener que dejar a mi hija al cuidado de alguien más. Entonces como que habían muchas razones racionales, pero la emoción estaba desconectada. Y ahí es cuando uno dice como, ¿qué historia? Más que qué historia, yo quién estoy siendo en esa historia. Y vuelvo otra vez al tema de la víctima o la protagonista o la responsable. Y en esa historia yo era la víctima. Yo era la víctima, era la de, pucha, es que no hay un lugar para mí. Cuando la responsable diría, pues cómo vas a hacer ese Yo voy a lugar hacer para mi ti. lugar. Exacto. Y pasaron unos días y yo me acuerdo mucho que fue muy charro porque es como que cuando todo el mundo es como, ah, bueno. Yo me acuerdo que esa me decía, muy bueno, rájate. O sea, literal era como que no va a pasar nada si te rajas. O sea, es que igual yo lo voy a seguir haciendo, yo digo acá, el negocio seguirá dando los resultados, tranquila, no lo hagas. Y yo no encontraba paz en esa respuesta. Claro. Era como una incomodidad, como que esperando que alguien me dijera, por favor, Quédate. no, quédate, ven. Y no pasaba nada. Y me acuerdo muchísimo que como literal así como la resurrección al tercer día, me dio rabia. O sea, como una sensación de rabia de decir, ¿yo qué me voy a rajar de acá? Yo todo el tiempo que le invertí a esto. ¿Cómo así que no hay un lugar para mí? Es que soy yo la que me hago el lugar. Claro. Y que si esto no es para las mujeres, pues yo voy a mostrar que esto sí es para las mujeres. Y empezó a salir la Pablo Hoyos de mí, así como enojada, como un enojo correcto. Sí. Y eso me empezó a dar, o sea, literal me senté tu creatividad a escribir explotó. Y a decir, yo voy a hacer que esto sí sea para las mujeres. Yo voy a hacer que esto sí sea para mí. Y ahí, ¿qué pasó siendo? Pasé de ser la víctima a la que empieza a accionar desde la responsabilidad. Claro. Y ahí vienen muchas historias para todo. O sea, la que dice, vuelvo al tema del cuerpo o vuelvo al tema de, es que me siento fea, o es que, y está bien, porque hay momentos de la vida donde uno vive una vulnerabilidad, pero hasta qué punto esa vulnerabilidad se vuelve la historia que me sigo contando para quedarme lamiéndome las heridas. Claro. ¿Cómo paso yo a ser, listo, esto me está incomodando, pero a partir de ese momento, ¿cómo voy a empezar a vivir la vida? Entonces me voy a quedar diciendo eso toda la vida, o voy a empezar a accionar desde otro lugar. Y me acuerdo mucho que en ese momento, como ese impulso, o como esa rabiecita positiva, hizo que yo empezara a encontrar muchas herramientas en mí para hacer un cambio. Y que te inventaste los círculos de mujeres. De ahí nacieron los círculos de mujeres, de ahí nació como dejarme de poner tantas excusas, de cambiarle la historia, porque es como que cuando yo decía, es que no hay un lugar para mí, empezar a decir, entonces, ¿cómo lo creo? Claro. ¿Cómo hago que sí sea para mí? Y terminó siendo como un nicho que se abrió, como una oportunidad para que hoy todo el mundo esté diciendo, las mujeres estemos diciendo en este negocio, ¿cómo hago un círculo de mujeres? ¿Cómo crezco con mujeres? ¿Cómo hago espacios para mujeres? Y cómo hoy es un movimiento de algo que hasta ese momento de pronto no era tan fuerte. Claro. Entonces, aplica para todo. Aplica para todo, para cualquier cosa. De hecho, me lo estoy diciendo a mí en este momento, que a veces uno se va quedando en esas creencias que lo van como volviendo ahí como chiquito, como poquito, como... No, yo ya no quiero esto en mi vida, yo ya quiero ser la protagonista de esa historia. ¿Cómo empiezo a contármelo desde otro lugar? Total. Y que después te hiciste diamante, o sea, es lo que me parece súper bacano. Y que eso fue una consecuencia, Pablo. Exacto. Porque no es ni siquiera como que ese fue el motor. Es que la decisión yo creo que es lo que cambia todo, porque cuando uno dice esto es para mí, eso es para usted. Y como que hay como esa certeza de que hay un propósito más elevado de esa historia, de que, por ejemplo, algo que me empezó, no sé, también de esa rabiecita salió, era como, es que si no se ha dado el resultado hasta este momento, que era otra de las cosas que me da, pues que yo tanto tiempo y no se ha dado el resultado que yo espero. Y ya la contraparte era, es que si no se ha dado el resultado de esa forma es porque algo más grande se está gestando. Algo más grande viene. Entonces como que, ya empezás vos a coger como con una certeza y una esperanza otras cosas para construirlo de otra forma. Total. Entonces hoy a las mujeres que tal vez están viendo este podcast y que a veces uno se va quedando como en esas historiecitas o en esos momentos de la vida, si hay algo que en su vida no está como fluyendo, ese no es el final. Total. Ese es simplemente como el nudo de la historia en donde usted puede tomar hoy una decisión o la puede tomar en un año. Total. O sea, el tiempo realmente es irrelevante porque al final tiene que tomarla si usted quiere ir a un siguiente nivel en lo que haga. Y cuando se toma esa decisión y uno dice, ya definitivamente me mamé de ser pues como la de menos aquí. Total. Y empiezo a cambiarlo,
empiezan a suceder cosas, los milagros, las personas, o sea, todo empieza como decías ahorita, por ley de correspondencia, a aparecer. Total. No, espectacular. Quiero rescatar varias cosas ahí de todo lo que nos cuentas, porque ahí creo que varias lecciones que nos deja Caro aquí muy bonitas con esto. Lo primero es, en estos días Hernán vino acá y hablaba de que si a uno le acarician mucho el ego, uno se queda donde está. Y yo creo que hay veces cuando uno hace pataletas, un buen amigo no le puede acariciar el ego a uno. Total. O sea, un buen amigo le tiene que decir, no, bueno, entonces no, hágale. Quédese ahí, mijo. No, pues, O sea, marica, hay veces eso tiene que pasar. Hay veces también hay que tener conversaciones. Y a veces la misma vida es la que te dice, bueno. Sí, ¿usted quiere quedar total. ahí? Bueno, Total, tranquilo. bueno. Y uno es como que nada pasa y nada cambia. Y es la vida diciéndote, bueno, hasta que tú no tomes la decisión de cambiar. Total. Entonces ese es el primer punto que quiero rescatar, porque hay veces va a haber gente que te va a decir, bueno, y no es que no les importe, sino que esta es tu decisión, y si vos te querés ahí quedar en tu pataleta y ranchar, pues, bueno. O tal vez es tu proceso. Exacto. ¿Cuánto? Es como la historia que siempre contamos en el negocio del perrito. El perrito que está en el clavito. Y uno se queja, se Sí. queja, se queja, se queja, se queja, se cuenta la historia otra vez incómodo, hasta que le duela lo suficiente. Hasta que ya se quiera ir de ahí. Entonces, Exactamente. ese es el primer punto. Lo segundo que quiero rescatar de lo que Caro nos comparte es el decir, esto es para mí. Yo en este proceso he entrevistado todo tipo de personas, Caro, y aquí ha habido, pues, marica, gente que se dedica a redes sociales solamente, gente que son high ticket closers, pues, y se dedican a vender como cursos, infoproductos y cosas así. Han venido gente que son buenos en marketing digital, otros que tienen empresas de seguros, networkers, porque pues claramente, y todos coinciden en la misma mierda. O sea, hubo un antes y un después en una decisión que dijeron, esto es para mí. Y eso es algo que yo creo que todos tenemos que definir. O sea, las cosas también se van a dar cuando yo diga, esto es para mí. Total. Quemo los barcos, hago lo que tengo que hacer, hago lo que estoy postergando, dejo de pensar de que alguien va a venir a poner en la mesa lo que yo tengo que poner en la mesa. O sea, eso... O que alguien lo va a venir a hacer por mí. Exacto, porque a veces estamos esperando que eso pase, que se abra la puerta, estamos esperando que algo pase para que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Y a veces no va a pasar, a veces no. Ahí tenemos que hacer nosotros algo para que después eso Exactamente. pase, entonces eso me parece súper chévere, Caro. Y lo tercero que quiero rescatar de todo lo que cuentas es que la creatividad se aflora en esos momentos de determinación. O sea, cuando yo realmente me tomo algo en serio, yo empiezo a decir, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago? ¿Cómo? O sea, ¿qué me invento? ¿Qué puerta toco? ¿Esto es qué? Con redes, esto es tocando allí, esto es yendo a visitar negocios, haciendo una ruta, esto es, o sea, ¿qué tengo que hacer? Y eso me parece muy, muy genial, porque yo pienso que, claro, no sé, hay mucha gente que como no ha tomado su decisión, se ha, digamos que limitado frente al no o frente al que las cosas no se le han dado, y por eso no hay creatividad, no hay exceso de intentos, no hay una búsqueda insaciable para que las cosas se den, y pues ahí es donde yo creo que la flor muere muchas veces, ¿cierto? O sea, no ha podido retoñar y ya murió antes de poder hacerlo, porque se detuvieron, pensaron, la mente los mató, y a todos nos pasa lo mismo. O sea, lo que Carolina nos está contando hoy es brutal, porque es vulnerarse, es decir, pana, yo estuve ahí, si usted está viviendo eso. Y sabes que, Pablo, es vulnerarse en los lugares, en el lugar correcto. Claro. Que eso es algo que yo aprendí también mucho en esas etapas donde las cosas no pasan, porque es que es normal que en un proceso no llegue esa inspiración, no llegue el momento correcto para, no sé qué decisión tomar. Total. Pero ¿qué es vulnerarse en el lugar correcto? En Dios. Y en eso sí es algo que quiero rescatar, porque en todos los momentos que te mencioné y que te conté, yo no estaba sola. O sea, en esos momentos era como, Dios, yo quiero esto. Dios, yo quiero este camino. Mostrame cómo lo hago. O acompáñame, yo voy a dar este paso. Y yo me acuerdo que a partir de ese momento empieza uno a temblar, porque cuando tú tomas una decisión, uno es como, pues pucha, ¿será que es lo correcto? ¿Será? Pero es, yo voy a dar el paso, vos ayudarme a dar el otro. Total. Yo estoy poniéndolo todo, ponemos las personas, o sea, es como esa conversación en fe, Total. en como tú consideres y como tú veas la fe, pero en mi caso es Dios,
Y también fue saber que uno no está solo, que Total. cuando uno, ese es el corazón que lo está llamando hacia algo. Por ejemplo, hay personas que acá pueden decir, es que yo todavía le creo a mi idea, yo todavía le creo a mi negocio, yo le creo a esto, que yo no he perdido el tiempo invirtiendo tanto tiempo en este proyecto, en este negocio, en Gano Excel. Entonces ponga a Dios ahí también. Total. Porque a veces es todo yo, todo en mis fuerzas, cuando Él también está esperando que tú le Total. digas, Ayúdeme. ayúdeme, exactamente. Y conectando algo, porque lo de Dios me parece espectacular. Yo, pues es que he tenido demasiados momentos donde yo simplemente le digo, marica, no me vas a soltar, por Total, favor. total. Agárrame. Es más, si yo me estoy soltando, agárrame con más ganas, marica, porque Total. yo en mi idiotez, en mi ego de estúpido, puedo tomar una decisión, hacer un decreto que no es y necesito que me ayudes, pero no hacerlo solo también, Caro, yo creo que es también elegir con quién abrirse y vulnerarse, porque hay veces usted está yendo a hablar con alguien que lo va a tumbar. Hay veces usted está yendo a hablar con alguien que va a armar el chisme y que le va a afectar el doble de lo que ya le está afectando por usted haberse sentido un estúpido o una estúpida, Total. por haberse abierto, por haberse puesto a decir. No, y una forma también súper linda de decirlo es darse cuenta de que si estás en esa vulnerabilidad, yo primero digo con Dios en su Total. intimidad. Y si ya lo quiere hacer, busque a personas Que tengan la que idea que están usted en quiere. el mismo camino donde usted quiere crecer. Claro. Porque es que uno va antes y le pregunta a la amiga que estaba más allá que uno, más O que está haciendo- problemada que uno, sí. con más temas emocionales y un montón de dramas en su vida. Ay, ¿vos qué opinas de...? ¿Qué te va a decir? Antes, No, te va a volver internamente, mierda. internamente antes va a decir como, uy, Uy, no qué soy la verga. única tan llevada. Sí, Entonces, total. busquen a las personas que ustedes digan, Sí, claro. yo quiero estar en ese nivel. Sí, porque la frecuencia no miente. Y hay algo que muchas veces pasa y es que uno inconscientemente crea un club de los lamentos. Entonces vení, vamos a juntarnos todos los que estamos llevados del hijo de puta y vamos a contar todas nuestras historias de dolor, de tristeza. No, pana. O sea, hay algo que le pasa a los seres humanos, hay veces que cuando están en crisis se aíslan y eso está bien. O sea, uno puede tener su etapa reservada, yo las vivo, imagino que vos también has tenido tus momentos donde estás vos con vos y eso es saludable. Pero hay que pegarse al fuego, pana. O sea, hay que buscar quién es la persona que está cargando esa visión, que está llevando ese entusiasmo y que realmente, así yo sepa, porque uno muchas veces proyecta conversaciones sin que hayan ocurrido y nadie aquí sabe leer mentes. Entonces, es muy importante que usted se dé la oportunidad de mirar qué pueden decirle a una persona que realmente sea valiosa y ir a abrir esa conversación. Pero, parce, también estar dispuesto a que me digan lo que yo no quiero escuchar, que fue algo de lo que hablamos ahorita. Hay veces alguien me va a coger y me va a decir, sí, estás vuelto mierda, pero es que mira, estás tin. Y, hombre, un punto ciego es que no veo. Cuando usted está en la mitad del bosque, ¿usted qué va a ver? No ve nada porque está lleno de árboles, marica. Entonces, ¿cómo yo logro ver lo que no puedo ver? Necesito un tercero. Total. Pues necesito humildad. Y Entonces, también pedirle a Dios esa Total. persona que llegue con esa compasión o que Correcto. llegue con esa forma empática, porque a veces hay personas que antes, frente a eso de negativo, pueden cerrarse, pero hay otras personas que te pueden escuchar y decirte, ve, perseverarle otro poquito, Claro, exacto, o ve, exacto. mira eso como un aliado, o está el video, está el podcast, abrirse, porque a veces no es solo una persona. Total, Yo he total. recibido respuestas en libros, Total, pero porque también he total, pedido total, el total. mensaje y he dicho como Total, que, Dios, total. mostrame Total. por dónde es el camino. Y llega otra persona de otra industria, de otro modelo, de otra cosa, que me habla y me dice, vea, yo estaba a punto de irme al Total, hueco en mi total, empresa, total, renunciar. Y él llega uno y dice, pucha, ese era el mensaje que yo necesitaba. Total. ¿Sabes qué me acordaste? Ya que sabes la historia del pueblo que se estaba inundando y que todo el mundo se empezó a subir a los techos de las casas y que, bueno, pues No, no, mandaron... espérate, pero contale, bueno, entonces contale. rápidamente, un pueblo se inundó. Y entonces, marica, fue puta, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Está inundando. Entonces todo el mundo para el techo de la casa. Y entonces, lo primero que hacen es que empiezan a evacuar a la gente, pues ponerle que en chalupas. Y entonces recogen a la mayor cantidad de gente, y hay un señor que no, a mi Dios me va a salvar. Ay, sí, ya me A la mi sé. Dios me va a salvar, no, a mi Dios me va a salvar, hágale que todo bien, él me va a salvar. Entonces después llega, yo qué vas a ver, Un helicóptero. una lancha, pongámosle una lancha, yo qué vas a ver. Y ese marica, no, a mi Dios me va a salvar. Y después un helicóptero, no, a mi Dios me va a salvar. Al final el marica murió. Total. Porque él estaba esperando que Dios sacara su llegó mano allá de y le las dijo, sí, nubes, total. le diera la mano y lo sacara. Pana, No eran tus. eso que no dijiste eran me tu parece forma. espectacular porque
o en un libro, o en un podcast, o en una conversación, o en un sueño, yo qué vas a ver, o sea, Total, clic. total. Y ese Total. clic, Pero cuando yo tengo esa mirada de curiosidad, claro. porque si yo sigo con la conversación y vuelvo otra vez porque es que yo sé que a las víctimas, cuando estamos víctimas, no nos gusta que nos digan víctimas. O sea, si te está chocando la palabra víctima, eres una ya sabes, víctima. estás en un momento víctima, no es que Sí, seas sí. víctima, estás en un momento, y es válido, todo lo hemos vivido. Pero es también como decir, uy, parce, ya no, es que, miren, yo les digo una frase que a mí una vez me la dijeron también en Gano, y es que las víctimas nunca ganan. Así es. Las víctimas nunca ganan en una historia. La víctima siempre cuenta la historia más dolorosa, más dura, más triste, más dura. Cuenta todas las razones por las que no pudo lograr algo. Correcto. Y ahí, cuando tu potencial es tan infinito, cuando tienes el aliado principal que es Dios para que logres todo lo que te propongas y todos tus sueños, ¿por qué te vas a minimizar de esa forma? Eso también es ego. Sí, claro. Eso también es ego. Eso es cuando ego me creo puro. tan chiquito. Sí, claro. El ego no es solo creerme lo más grande, es Claro. también cuando me siento tan chiquito que me creo la víctima de esa historia, cuando puedo empezar a decir, bueno, listo, hasta hoy yo fui la víctima de esta historia. Total. A partir de hoy yo voy a empezar a decir, ¿dónde están mis herramientas? Total. Y empiezo a tener unos hábitos. Total, total. Yo soy fiel creyente que los hábitos nos salvan. Total. Y a veces total, cuando queremos hacer cambios, haga un cambio de hábito. total. Levántese más tempranito. A mí el madrugar me ha traído demasiada claridad. En momentos donde me he sentido muy víctima, donde me he sentido muy oscura, voy a ponerme el reto. Total. A levantarme a las 4 de la mañana, uy, que es un berraco, pero ¿Qué a necesidad? orar, a hacer mi rosario, a hablar con Sí, Dios, claro. a leer, escucharme un podcast, a hacer ejercicio. Salirse de la zona de confort. Escucha, y esos son esos extras de hábitos que vos no estás acostumbrado a hacer, que vos no estás dispuesto a hacer en otro momento de tu vida, te ponen en un lugar como de tanta valentía, Total. como que vos ya dejas de mirarte con pesar y empezás a decirte, uy, fui capaz. O sea, que yo soy capaz de hacer otras Total, cosas. total. Entonces, los hábitos nos salvan. No, total, Apúntense total. esa. Algo ahí que me llega y que estudié en algún momento con felicidad es que nosotros como que habitamos varios roles. Entonces está el rol de la víctima, el del victimario, el del salvador y el del responsable. Entonces víctima porque a mí, victimario, me hicieron, salvador, pobrecito yo, pobrecito el mundo, y el responsable es el que toma carta en el asunto y decir voy a cambiar mis hábitos, decir voy a tener una estrategia nueva, decir voy a tocar las puertas de una forma distinta, es hacerme responsable de mi mierda, Salirse de mi vida. de ese triangulito. El víctima, victimario y salvador están en un mismo triangulito y juegan Exacto. así, pu, 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 pu. Cuando ya digo, uy, no, ya no quiero más Ya no este quiero más jueguito. esto, ya esta historia me la sé. Exacto. Total. No, espectacular, espectacular. Caro, ¿para dónde vas? Contanos un poquito. ¿Qué viene para tu vida? Bueno, estoy haciendo muchas cosas en este momento, me estoy certificando como health coach y siento que era algo que había soñado hace mucho tiempo porque de hecho estoy aterrizando mucho de mi profesión, de lo que vengo haciendo, pero ya desde un lugar más consciente. Entonces siento que cuando uno está dispuesto como a salirse de la zona de confort, a aprender nuevos conceptos, rodearse de nuevas personas, porque eso me ha traído como mucha riqueza en cuanto a entornos, es como llevo esto a donde yo quiero seguir construyendo mi éxito. Claro. Y el éxito para mí no es solamente un pin, no es solamente dinero, no es solamente como un resultado como tal, sino seguir construyendo mi propósito de vida. Y en mi propósito siempre ha estado, es como vivir bien, o sea, soy una enamorada del bienestar, cómo puedo vivir cada vez mejor y cómo puedo llevar eso al mundo. Entonces, para eso hay muchas herramientas, entre ellas y las que siempre he elegido, Gano Excel, que sigue siendo para mí un lugar en el que se puede seguir construyendo y creciendo para muchas personas, las mujeres, que es como mi nicho, mi lugar, mi propósito del corazón que desde hace muchos años me acompaña, y ahora este mundo como del bienestar desde todas las áreas de la vida, no solamente desde la salud física, sino mental, emocional, espiritual. Entonces estoy como ya con mi mente demasiado contenta de todo lo que viene, proyectos, pero básicamente como en eso, y obviamente mi familia, que es Total. mi rol más feliz y en el que más encuentro propósito. Estás en expansión, te Así felicito. es. Caro, qué nota. Pablis, gracias. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, compartan, denle me gusta y comenten. Chao. ¿Melo no? Súper. ¿Cuánto nos demoramos? Estuvo largo.